Buenas, acá estamos en otra entrega, en nuevo video. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algunas anécdotas que he afrontado en el pasado. Todo esto surgió porque les pregunté a los chicos en Facebook qué opinaban de qué les gustaría que hablemos y eso. Y bueno, en todo lo que fueron diciendo, hubo una que me gustó mucho, aparte fue más compartida, que fue esta pregunta, ¿sí? O respuesta. Dice, ¿qué hacer cuando vives de los microlímites, pero los cashouts no te permiten que tu banca crezca de nivel? ¿Meter más volumen es la solución? ¿No tener vida unos cuantos meses y meterle a full? ¿Cómo plantearías esas situaciones? ¿Sí? ¿Cómo lo plantearías? Bueno, yo les voy a contar anécdotas personales, ¿sí? De esto. Bueno, y después los comentarios se comportan lo mismo, estoy en la misma situación, más dos. Bueno, a ver. Es importante, ¿sí? Que no creo que haya una receta, ¿sí? No hay una receta de qué hacer. Eso sería lo más, para mí, mi consejo, que no creo que haya una receta. Pero sí que les voy a contar anécdotas y ustedes, bueno, las observarán, las podrán ver, las podrán tener en cuenta, ¿sí? En su situación personal. Bueno, les voy a contar una historia. En el 2009, cuando estaba jugando, yo jugaba Sit and Goes, unos doble o nada, que eran una fiesta, eran 10 jugadores, ganaban 5. Entonces, bueno, en ese momento para mí era muy fácil ganarlos. Tenía como un secretito, que era ir all-in todo el tiempo, en una situación de burbuja, y foldeaban y los ganaba. Bueno, la cosa es que tenía un win rate altísimo en esos sits y ganaba, o sea, más de un 10% por sit. Era una fiesta. Bueno, ¿qué sucede? Que empecé a ganar a buen win rate, etc. Ahora, motivos personales y retirar y todo eso, tenía un bank, vamos a ponerle 1000, y tenía ganas de comprarme una guitarra, ¿sí? Y yo quería la guitarra, me quería comprar la guitarra eléctrica. Bueno, ¿qué hice? Dije, bueno, me compro la guitarra y listo. Y la rompo sí o sí. Y esas decisiones no parecen muy de finanzas, ¿sí? Yo no creo que algún inversor haga eso, ¿sí? Pero vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más. Esa decisión me iba a llevar a tener bank, no sé, $200, por ejemplo. Y no me iba a hacer bajar de stake, ¿sí? Porque yo jugaba torneos de $5 y tenía bank. La cosa es que retiré, me compré la guitarra y no solo eso, sino que seguí después subiendo niveles, etc. Ahora, ¿en qué tiene semejanza esto? Que por más que retires, o sea, por más que retires esa vez, subí de nivel igual, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una escena desaparecida ahí, ¿no? Porque ¿cómo es que te quedaste con poco bank, pero después volvés a tenerlo? Después incrementás el bank, subiste de stake y todo. Eso pasó en el 2009, ¿sí? Donde tuve una decisión que tomar y que fue comprarme la guitarra. Y yo prefiero la guitarra, o sea, preferí la guitarra en ese momento que tener más bank. Y bueno, creo que en un punto fue el cash out tan grande y bajé, o sea, jugué lo que tenía que jugar y después subí, ¿sí? Creo que una de las claves de esto fue que yo confiaba mucho en que sí o sí lo iba a hacer. Que comprar la guitarra no iba a significar nada en mi actitud, ¿sí? Yo quería la guitarra y la tuve. Y también después incrementé el bank, ¿sí? Voy a dejar esa historia en un paréntesis, porque ahora cuando cuente algunas de estas, quizás se comprende mucho más. Bien, después, en el 2010, ¿sí? Yo ya había pasado de jugar de los Sit and Goes, había pasado a jugar Cash, porque había una razón. Primero, me gustaba más Cash, y segundo, que me han pasado cosas muy graciosas. O sea, hoy lo veo como gracioso, en ese momento era súper intenso. Que cuando jugaba Sit and Goes, en esa época, me acuerdo que se cortaba la luz en la cuadra, ponerle, y se cae, no tenía internet. Y me tenía que ir corriendo al ciber 15 cuadras, pagar la hora, bajar PokerStars, abrir sesión
y que están los Sit and Go todavía vivos, pues yo jugaba a los que eran normales, que duraban 1 hora. Entonces, si se caía internet, yo llegaba al ciber corriendo las 15 cuadras y más tuve un atleta en esa época. O sea, les cuento historias que bueno, hoy las vivo con gracia. Digo, bueno, era una fiesta, irse corriendo 15 cuadras, abrir sesión y terminar ganando torneos de estos que les cuento. Bueno, esa fue una de las razones de por qué jugué Cash. Bueno, tiempo después jugué Cash y me pasaron situaciones de estas. O sea, de que yo tenía que retirar sí o sí. O sea, yo tenía que mantener mi casa, tenía que hacerlo sí o sí. No había nadie que me ayudase. En ese sentido, en cuestiones de familiares, ¿sí? Lo tenía que hacer o hacer. De paso les muestro un truco de magia. ¿Cómo hace esto? Bueno, no importa. Alguno lo descubrirá después en el video. Les cuento. Yo jugaba y tenía que retirar. Y eso les pasa a todos, ¿sí? Pero muchos quizás tienen la ventaja a veces de vivir con los padres, etc. ¿Sí? Quizás a veces se les es un poquito más fácil, claro, que los padres lo ayuden o estar en una situación un poco más fácil. Pero lo que yo tenía que hacer era, tenía que sí o sí mantener mi casa. Y eso lo hice desde que empecé a jugar al póker. En mi caso siempre eso lo viví como algo, no lo vivía como un problema, lo vivía como una responsabilidad que tenía que hacer y listo. Era como, lo tenía que hacer y punto, no había un problema de eso. Creo que la clave está en la mentalidad, en qué tan enfocado estás con lo que tenés que hacer sí o sí. O sea, yo sabía que tenía que retirar, en ese momento me acuerdo que eran $500 por mes. No, o sea, $500 era quizás pagar el alquiler o cosas así. Y yo tenía que retirarlo, pero sabía que lo tenía que hacer sí o sí. No había un no hacerlo. Ahora, voy a tratar de hilar las historias, ¿sí? Cuando me paso a jugar Cash, ya que estaba cansado de tener que irme corridas al ciber o que se caiga internet, etc., empiezo a jugar Cash, voy subiendo de niveles, etc., pero tenía situaciones que tenía que retirar, ¿sí? Bueno, he llegado a tener $1.000 jugando las mesas en L100. Vos decís, no, pero estás loco, ¿por qué no bajabas de nivel? Yo sentía que no era necesario bajar de nivel y sentía que lo podía hacer sí o sí, y que lo podía hacer sí o sí, y que lo podía hacer sí o sí. Bien, tenía 1.000, bajaba a 800, jugaba en L50, todo el banco abierto en las mesas, ¿sí? Algunos me tratarán de inconsciente, algunos me tratarán de que yo le estoy contando la verdad, ¿sí? Yo sé que esto no se lo recomendaría a nadie, no le recomendaría a nadie que lo haga. O sea, qué mejor que tener 100 buy-ins y estar jugando con, no sé, 10k jugando en el 100. Yo recomendaría eso. Pero a mí en ese momento no veía ese límite. Yo veía que tenía bank y sabía jugar. Entonces no tenía sentido que no esté jugando en la mesa de 100. Yo lo viví así. Y bueno, les cuento. Cuando tenía 1.000 tenía que retirar y yo sabía que tenía que retirar. Pero sabía que la rompía también. O sea, yo tenía que retirar, que tenía 1.000 y que tenía que retirar. Pero también sabía que jugaba muy bien. Y que sabía que jugaba muy bien, que iba a ganar sí o sí. Entonces estaba entre el L100 y el L50, ¿sí? Si perdía bajaba de 1.000, jugaba en el L50 y así. En esos días estuve jugando 9 horas todos los días, ¿sí? Yo lo volví a ver una vez en el Hold'em cuando pedí la base de datos y vi esas cosas. Y creo que eso me marcó porque en mi experiencia personal, para mí es un antes y un después eso. ¿Por qué? Porque si lo pude hacer, lo puedo hacer hoy. Si lo pude hacer en ese momento, lo puedo hacer hoy, ¿sí? ¿Y a qué les digo esto? No estoy incitando a que gamblen ni que jueguen fuera de banca. Les estoy contando una historia nada más, una anécdota de situaciones que he vivido. Creo que estuve una semana en eso, ¿sí? Que, les soy sincero, no la pasaba bien haciendo esas cosas y era bastante estresante tener todo el banco abierto en la sesión, ¿sí? Sobre todo porque si a veces había mesas que no me hacía el rival, etc. En ese momento no lo vivía con claridad ni con certeza millones de actos, ¿sí? Y emocionalmente no lo vivía con la claridad que se lo estoy contando ahora. Pero sí que persistía y jugaba y sabía que iba a ganar y sabía que iba a ganar y sabía que iba a ganar. 7 días después tengo una app y gano 3-4k, ¿sí? Entonces ya se imaginan que
después, durante ese año, fue mi primer año profesional en el sentido que subí en el 50 y ya jugaba en mesas de 1000 también. En ese año lo hice. Y en ese año pasó esta situación que les digo, de por ejemplo, haber estado con 1000 y haber persistido, porque sabía que lo hacía sí o sí, sabía que lo hacía sí o sí, sí o sí, sí o sí, y lo hice. ¿Sí? Y hoy les puedo contar esa historia. Entonces, les cuento esa historia porque sé que muchas veces nos falta esos 3.000, 4.000 que lo podemos ganar tranquilamente y hace que vuelva todo, se aliviane todo. ¿Sí? Me ha pasado. ¿Sí? Una de esas, el 2010, fue esa anécdota. Entonces les conté la guitarra, les conté la del N100. Esa fue muy, muy linda esa anécdota porque me acuerdo que después jugar con 50 bains un stake era como decir 50 bains, era muchísimo. Después de estar jugando con 10, tener 50 era una tranquilidad inmensa, me acuerdo. Después les puedo contar otra. Esta ya no es tan real porque así les cuento. Que en el 2014, ¿sí? Yo ya había invertido en taxis, ¿sí? Tenía 3 y vaqueaba gente. Vaqueaba amigos, vaqueaba conocidos, etc. Y bueno, entonces entre los deals, entre los taxis, entre esto y lo otro, gasto, etc., yo había descuidado mi bank, ¿sí? No estaba jugando con bank. Entonces tenía, no sé, por ejemplo, 10.000, ponele, 20.000, una cosa así, tuve un down, ¿no? Y bueno, yo estaba jugando en mesas de 500, me acuerdo. Estaba jugando Zoom 500 en esa época. Y bueno, tengo un downswing, etc. Y bajo y tenía 5.000 y estaba en la casa de un amigo, ¿sí? Estaba en la casa de un amigo, todo esto empieza el año. Y le digo, che, Dan, le digo, juguemos, no sé qué. Bueno, la cosa es que juego y pierdo, no sé, ponele, 3.000. Y era un martes y dije, bueno. Y me jugué el Super Tuesday, que es el torneo ese de los martes. Y lo juego y pierdo. La cosa es que tenía 2.000, ¿sí? Tenía bank, pero tenía bank distribuido en otras áreas. Y me acuerdo que no sabía si jugar en L100. Para, imagínense, o sea, tenía el bank, pero no voy a ir a vender un auto por no tener bank. O sea, porque tenía todo como si fuese diversificado en otras cuentas. Y bueno, otra anécdota que de ese bank, de empezar el año con la cuenta de mía, no sé, con 3.000, 2.000, la llevé a 200.000 caramelos, por ejemplo. Ese fue uno de los mejores años de crecimiento en póker, porque ese año toqué mesas más altas, llegué a jugar las mesas de 5.000 en esa época, y fue un gran cambio en un montón de áreas. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque les estoy contando que empecé con 2.000 y se llegó a tener casi 200.000. Y decir, ¿cómo puede ser posible? Y yo creo que hay una constante, que es una decisión fuerte, que es sí o sí o sí, o lo tengo que hacer, y es como que es una certeza. Por ejemplo, les cuento lo del, también, no sé, justo ese año, en el 2014, el último mes, tuve un swing de 40.000, de perder 40.000 en 10 días, por ejemplo. ¿Sí? Porque esto es muy importante, porque les estoy contando historias de por ejemplo, no sé, me acuerdo de en los últimos 10 días del 2014, yo estaba jugando las mesas de 5.000 y 2.000. ¿Sí? Yo estaba re contento y sentía que estaba progresando y todo, y no sé, sí, creo que fueron 10 días porque estaba haciendo un bono y eso, y tuve un track, 40.000 de una perdí. Y bueno, no pasó nada, acá estoy, ¿sí? Tuve situaciones donde tuve que bajar de nivel, subí, bajé, subí, ¿sí? Pero siempre con la claridad de continuar. Entonces, fíjense que hay una constante en todas estas historias, el continuar. Y que el escenario me decía que a principio de año tenía 3.000, pero yo sabía que lo iba a hacer sí o sí, y lo iba a hacer sí o sí, y así, no, lo voy a hacer o lo voy a hacer. Y lo tenía metido en la cabeza, es como la historia de la guitarra. Y ahí ni sabía jugar calle en esa época, ¿sí?
Y ahora les cuento, no sé, si quieren una más cercana, la del año pasado. El año pasado decido empezar con $44, ¿sí? Ya saben toda la historia, no la voy a rememorar, no en este video. Y bueno, empiezo con $44. Y yo tenía bank, o sea, de alimentación, para pagar las cuentas, o sea, tenía que romperla sí o sí, se lo juro. No es que... Porque esto es muy importante, ¿sí? Hay una diferencia muy grande, y esto se los quiero decir, pero de corazón, porque yo lo viví, lo que les digo es, lo viví en carne propia. No es lo mismo hacer un bankroll challenge con $500.000 en la cuenta, sabiendo que no te importa, vos estás jugando en L5, en L10, porque estás haciendo videos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo estar en esos niveles de verdad y saber que lo tenés que hacer o ser sí o sí, que tener $500.000 y decir, sí, no pasa nada, estoy jugando. No es lo mismo. Varía el contexto, ¿sí? Generalmente nosotros emocionalmente no. Es un error cognitivo igual tener $500.000, está más seguro, pero de todas maneras es más fácil, ¿sí? Perceptualmente es mucho más fácil tener $500.000, estás jugando en L10 para hacer video, o tener $2 millones atrás. No es lo mismo. Cuando yo les cuento, en el 2018 empecé con $44 y no iba a dar coach, ¿sí? Ni nada. No es que no había nada que no sea jugar póker. Ahora, les cuento esto ¿por qué? Porque con esos $44, yo en 2 meses me jugué 500.000 manos, ¿sí? No había un no hacerlo. Y con esto no estoy diciendo que tengan que jugar 500.000 manos en 2 meses, porque no se los aconsejo. No es que les aconsejo jueguen millones de manos, sino es una decisión que la tomás desde lo más profundo, que es el compromiso a hacerlo. El compromiso a hacerlo, vas a ver que hay muchas cosas que no le vas a dar importancia, porque si vos tenés, no sé, por ejemplo, el compromiso de lograrlo y de hacerlo, es que estás demasiado enfocado como para que algo se interponga. Cuando me refiero a se interponga, me refiero que generalmente vas a estar alineado con tu objetivo, ¿sí? Entonces es probable que avances bien recto porque lo estás decidiendo hacerlo. Y yo les digo que en millones de historias que les podría contar, pero el video sería 8 horas, donde esa persistencia es jamás perder el foco en cuestiones de seguir y seguir y seguir, me han llevado a grandes logros. Y no solo en económicos, les diría en todas las áreas. Entonces, para contarles las del 2018, por ejemplo, yo muchas veces, o sea, llegué a conclusiones que cuando uno está comprometido puede ver otras áreas, ¿sí? O sea, cuando uno se compromete con el póker, son otros los resultados del compromiso. Yo, por experiencia propia y porque lo he visto en centenares de jugadores, ¿sí? Lo he visto en los ganadores, los conozco. Conozco cómo piensa un ganador. Conozco cómo piensa un jugador que gana $400.000 por año. Los conozco. Y conozco el que se queda en L5. Y son dos maneras de pensar distintas. Entonces, ese es uno de los temas que voy a hablar en otro video. ¿Qué diferencia hay entre un jugador de No Limit 5 y un jugador de No Limit 1000? ¿Sí? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo abordan? Eso me parece un videazo que también está en los comentarios del Facebook y que agradezco el que lo puso porque es un tema precioso para hablarlo, que va a ser varias partes. Pero volviendo a esto, que es, ¿qué haces cuando tenés que retirar por mes? ¿Qué haces cuando estás en una situación que parece depresión? Depresión me refiero no a depresión, sino de depresión en cuanto tenés que hacerlo o hacerlo o hacerlo. Yo les diría que hay muchas veces que es todo ilusorio eso, que no es verdad, ¿sí? Que no es verdad el escenario que se ven, ¿sí? Porque no es real. ¿Y por qué les digo que no es real? Porque es situacional. Muchas veces las situaciones las juzgamos en el presente. Y cuando nosotros juzgamos algo en el presente, generalmente tendemos a hacer esto. Este es el escenario y nosotros proyectamos escenarios futuros de desgracia, de problema, de morirse, de todo un escenario lúgubre,
gris donde no se puede. Y ahí surge el problema. Pero en realidad en el presente no está pasando nada. En el presente hay millones de oportunidades, alternativas, todo. Cuando lo vemos gris, el escenario, no lo estamos viendo real. ¿Sí? No estamos viendo que en realidad está pasando todo eso. ¿Sí? Justo, bueno, es que no quiero hacer tan extenso el video. A mí me gusta mucho hablar y sobre todo esto me fascina. Entonces, es muy, muy importante. Yo lo percibo así, que en todas esas situaciones muchas veces no está pasando lo que pensamos que pasa. ¿Sí? Y eso es ese consejo, les juro, no saben lo que es comprender eso. Es al pecho, a la paz. Es algo tan amoroso comprender que lo que está pasando no es lo que estoy pensando. Eso es un alivio tan grande. Porque muchas veces cuando nosotros, no sé, un ejemplo, que tengas que retirar y tenés que jugar y decís, oh, pero qué problema, qué situación, y a veces, muchas veces lo ves dentro de un año y decís, pero no pasaba nada, y si después te iba a ir bien y después eso te sirvió para crecer y eso para decidir jugar con Bank o estar más tranquilo o lo que sea. A veces cuando se ve la obra completa decís, ah, qué bien, no, estaba bien, ¿sí? Por eso digo que a veces es muy aliviador no juzgar el presente, no juzgarlo, sino aceptarlo tal y como es. Porque comprender eso es demasiado arrogante, darle un significado al presente. Es muy arrogante juzgarlo de que esto está mal, estoy en un problema. Yo les digo porque he vivido muchas cosas, estábamos hablando de póker, ¿no? Para situarlo más al banco. Lo voy a hablar nada más en porque puede llevar a no comprenderse lo que estoy explicando. Voy a llevarlo solamente al póker, ¿sí? Todo lo que dije, solo imagínenselo en el póker, para que no se cree un disturbio, un conflicto de percepción. Cuando yo pensaba, ¿sí?, que si me compraba la guitarra iba a ganar igual, es bastante claro eso. Si iba a jugar lo que iba a jugar y iba a hacer lo que iba a tener que hacer, iba a ganar. Eso es verlo con claridad. Si vas a hacer lo que vas a hacer. Sí, o sea, si lo que querés hacer, lo vas a hacer y punto. Ahora, si yo decía, no, pero si me compro la guitarra, ya eso no es real. Porque si iba a hacer lo que iba a hacer, ya está. Generalmente va a pasar lo que quieras, que es que jugar y ganar y progresar. No sé, por ejemplo, la historia en el E100. Yo quería sí o sí jugar en el E100 y quería jugar en el E200 y sabía que iba a poder. Pero el banco me decía que tenía que bajar en el 50, incluso tenía que jugar en el 25 porque tendría 40 buy-ins. Yo no quería jugar en el 25, ni en el E10, ni yo quería jugar sí o sí en el E100. Y en el banco no me decía nada. A mí el banco eran numeritos. Mis ganas estaban en jugar en el E100. Y yo quería jugar en el E200. Yo sentía que ganaba en el E200. Entonces yo no decía, no puedo jugar 50. Si ya estoy para jugar en el E200, yo quiero jugar en el E200. Al cabo de 2 meses estaba en el E200. Entonces, si yo jugaba la situación y decía, no, pobre de mí, tengo que retirar y yo no puedo jugar más arriba. O voy a bajar porque si yo bajo, la verdad es que estoy cuidando el bank y es lo mejor. Y yo les digo, yo he vivido situaciones de este tipo, de decir, cuando tu fe es tan fuerte, cuando querés realmente, para mí se te abren las puertas. Es todo como, tomá. Yo lo vivo así, yo soy creyente en Dios, yo creo en Dios, ¿sí? Y la fe mueve montañas. O sea, no creo que toque hablar de este tema, ¿no? Pero yo le digo la verdad, que para mí el que quiere puede, y el que quiere puede sí o sí. No sé, el que realmente le sale del pecho ganar, le sale del pecho ganar y le sale del pecho ganar y ya está. No hay que... Si uno vibra en voluntad, de fuerza, que lo querés hacer, no hay espacio. Eso es lo que les diría a la primera pregunta. Si realmente crees y podés, el escenario se desaparece. Es que desaparece. No hay una pregunta de qué hacer. No hay preguntas. Porque la respuesta está dentro tuyo. Si vos la querés romper, yo no le preguntaba a nadie, ¿qué hago con 1000? Porque ¿qué voy a escuchar? Cuando yo dudo, ¿qué escucho? Dudas. Si yo estoy preguntando qué hacer, es porque yo no sé qué hacer.
Cuando le pregunto, ¿qué harías con 1000? Y no, yo bajaría a 25. O en L10 para estar más cómodo. Esa es una respuesta. Una respuesta puede ser esa. Por eso les digo que muchas veces, hay algo que sienten, que la quieren romper sí o sí, y puede llegar a tener miedo y hacer cosas desde el miedo. Pero también están a hacer las cosas desde el amor. Porque si escuchen la historia, y vamos a contar dos historias. En una historia tuve un excelente año en el 2010 y no lo atribuyo nada más a esta anécdota, ¿sí? Le atribuyo a que si yo bajaba en el 50 y tenía $500, iba a jugar 50. Pero en algún momento iba a jugar 100. Y en algún momento iba a jugar 200. Había una fuerza ahí que estaba latente y que era continua. No, era obvio que si yo me viera a mí mismo y diría, no, es que jugar en el 100 porque si perdés no pasa nada. Vas a bajar a 50 y si bajás a 25 no pasa nada porque vas a romperla. No importa la teoría, porque la teoría la estás aprendiendo mientras lo estás haciendo. No hay un parate ahí. Había una fuerza de voluntad inmensa. Era un seguro que sí. Y yo lo vería, y yo veo ese tipo de jugadores. Veo mucho ese tipo de jugadores. Esos son los que están jugando ahí arriba. Estos son los que ganan 300.000 por año, mínimo. ¿Sí? Esos son los jugadores que ganan, que juegan torneos, que juegan lo que sea. Incluso hay muchos jugadores que sienten así y no lo saben, porque todos pueden hacer eso. No es que hay un grupo elitista acá que, no, que solo algunos pueden. No, eso no es así. Eso es una mentira que algunos se deben contar para poder seguir en esa situación. Pero eso es mentira. El que quiere puede y no hay nada ahí que diga, no, él no puede en serio. No, él no quiere. Pero que si quiere puede, eso sí o sí. Y lo he visto en un caso, lo he visto en millones. Y no es cuestión de agarrar una par de biografías de gente que ha tenido éxito y todos tienen la misma receta, hay una receta. Ahora, les cuento un poco más acerca del 2018. Cuando yo decido empezar de cero, sabiendo que era lo que yo quería hacer y era la manera en la que lo tenía que hacer, bien, cuando empiezo con 44, yo al cabo de 2 meses tenía, ponerle 3.000, ¿sí? Y al tercer mes, ¿sí? Hago el active, que era jugar 100.000 manos ese día. Y yo sabía que lo tenía que hacer sí o sí, porque es lo que yo quería y lo iba a hacer sí o sí, y lo hice, ¿sí? Y al cabo del tercer mes ya estaba jugando en el L100 y ya tenía de vuelta la banca para jugar. Ahora, arranco en enero, el 1 de enero, y ya en abril ya había jugado 700.000 manos en 3 meses. Y yo no estoy diciendo de volumen, no estoy hablando de volumen, estoy hablando de un compromiso. No estoy hablando del volumen, porque el volumen no significa nada. Es un compromiso que lo palpás. El compromiso es muy visible, ¿sí? Y el compromiso se ve en el win rate también. No es que están separados. Es cuestión de hablar con un jugador de póker y te das cuenta del compromiso que tiene por lo que sabe. El compromiso a estudiar se palpa. El compromiso a jugar se ve, ¿sí? Es que cuando uno lo ve, a la larga los resultados se ven. No es azaroso, Esto no es azaroso. No, de hecho, por eso es que no hay azar. No estamos hablando de hablar de 100.000 manos, estoy hablando de todo lo que representa la actitud, ¿sí? Eso no tiene varianza en lo que es la actitud, ¿sí? Vos pones una actitud firme y constante durante 12 meses o 24 meses y es que estás plantando semillas bastante buenas y van a crecer un hermoso árbol de eso, o una hermosa plantación. Y siempre las historias terminan en éxito, siempre. Porque lo estás dando todo, entonces si lo estás dando todo, vas a recibir todo. Por eso siento como que es muy ABC eso. Si realmente querés eso, no te puede tener nada, porque todo se te pone a favor. ¿Por qué se te pondría en contra? A no ser que muchas veces pasa que parecen situaciones que son en contra, pero siempre son beneficiosas. Siempre son beneficiosas. Podés juzgarlas de que no son beneficiosas, pero lo son para tu crecimiento. Cada vez que sentís que las cosas son duras, no son duras.
Está ahí porque lo tenés que vivir, porque vas a sacar oro de eso. Siempre. Siempre está la oportunidad de vivirlo con esa claridad y sacar el oro, sacar ese beneficio tan grande que tienen todas las experiencias de vida. Y no estamos hablando solo de póker, ¿eh? Estamos hablando de todo lo vivido, siempre te va a aportar, siempre te va a aportar. Porque estás experimentando y creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, siempre hay esta frase que siempre se me viene porque es obvia y tan clara, que cuando uno juzga las situaciones, generalmente tiende a confusión, siempre tiende a confusión juzgar. Por eso es tan importante no juzgar y vivir. Pues, si en vez de vivir juzgando, sacás el juzgando, solo te queda vivir. Entonces no hay más conflicto. ¿Sí? No hay más conflicto. Sea que tenés que retirar por mes, y tenés que retirar por mes, tenés familia y estás jugando a niveles bajos, y vos seguís. Si realmente querés jugar al póker, en algún momento vas a ganar un torneo, vas a aprender a dar clases de póker, vas a decir, no se me ocurrió esta, pero esta idea es buenísima. O muchas veces estás gestando esa planta que está creciendo. Y sí, que es muy posible, pongo un escenario, que es muy posible que tenés familia y estás jugando mesas de NL10 y tenés que retirar, no sé, $700, ponele, decir, son 70 Bains. Sí, pero eso es muy posible que te esté forjando, es muy posible que realmente te esté sirviendo muchísimo eso, porque cuando estés en la mesa de 50 vas a valorar y vas a jugar mucho más. Probablemente tengas otra predisposición porque sabes lo que es estar en L10. O sea, un jugador que está en L10 y que vive esa situación, cuando está en L50, no tiene la misma cabeza. Sabe lo que es estar en L10, en L25 y retirar. Entonces, ¿qué quiere? Y quiere jugar 50. Porque si estás en L10 y estás en L100, son 10 veces más. O sea, con ganar 5 cajas, o sea, 7 cajas en L100, son 70 en L10. Entonces el jugador que está en L100 está agradecido de corazón de estar ahí. Estás agradecido porque decís, no, mirá, yo sé lo que está en L10. Yo sé lo que está en L10, pero estoy en L100 y la verdad estoy agradecido. Bueno, hay un trayecto ahí, hay un tramo para vivir. Es que si querés estar en L100 no te lo puede impedir nada. No te lo va a impedir nadie. Entonces lo único que te puede detener o impedir sos vos. Siempre es uno. No, la vida la vida te asiste, no te pone palos. La vida te ama, no te pone palos y te dice, no, vos no lo vas a hacer. No, eso no es así. No es así. Esa es la historia que uno a veces quiere contarse. Quiere contarse la historia del víctima, del desdichado. Pero no, siempre es uno. Siempre es uno el responsable de eso. ¿Sí? El de cómo ver las cosas, cómo verlas. ¿Sí? Porque para mí la clave está en verlas. No en juzgarlas, sino en verlas. Y justamente verlas es no juzgarlas. Así que bueno, creo que la verdad se súper extendió y me fui por otros temas. Pero creo que está bastante claro que muchas veces las historias que nosotros vivimos no es lo que está pasando, sino es lo que interpretamos que pasa. Y eso es muy relajante. ¿Sí? Si existe ese hueco, decir, che, la verdad que si otras personas en esta situación han progresado o han mejorado o le han servido, quizás puede ser que yo sea el caso. Y ahí se abre una ventana, una posibilidad a crecer. En vez de seguir en el patrón de, pobre de mí, no, es que es muy duro. Son maneras de expresión. Son maneras de experimentarse. Pero es que cuando puedes elegir entre víctima y, no sé, entre víctima y responsable, cuando sos responsable ves los logros de responsable. Y cuando sos víctima, experimentás ser víctima. Cuando podés elegir las dos, no creo que elijas víctima. Cuando sos consciente de que ya está un papel listo, ya está. Y ahí terminó. Bueno, si les gustó el video, si te gustó el video, suscríbase, apriete el botoncito ese. Si estás viendo el video y te gustó, ponele me gusta. Y si no te gustó, ponele no me gusta. Y si no te gustó por algo, comentámelo, porque me sirve. Si no te gustó por algo, que no te gustó el sonido, la forma en que lo dije, me ayudas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. El truco de magia del mate era porque está el micrófono, ¿sí? Quizás porque es negro no se ve. O quizás nunca existió el micrófono, ¿sí? Ahí. Nos vemos.